Bienvenido a B2B Commerce Corner. Commerce Corner es una subserie del podcast E-Commerce Edge, donde se discuten todos los aspectos del comercio B2B desde la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruta. Episodio del podcast E-Commerce Edge. Es un placer darle la bienvenida a Samarth Mehta de ThoughtSpark para el tercer episodio, serie PIMDM para vendedores B2B. Esa es una serie dedicada a PIMDM y su aplicación para fabricantes, mayoristas y distribuidores. Bienvenido de nuevo, Samarth. Muchas gracias, Jason. Es un placer estar de vuelta y siempre es un gusto charlar contigo. Es increíble, amigo. Mira, ya hemos tenido un par de sesiones muy buenas contigo y el equipo de Spark. Y mira, vamos a intentar cubrir un montón de cosas nuevas, nuevos temas, nuevos aprendizajes hoy. Y si no podemos cubrir todo, entonces haremos un quinto episodio. Vamos a manejar esto un poco sobre la marcha. Y lo que quiero hacer es asegurarme de que cubramos estos temas con suficiente profundidad a que realmente sean valiosos para cualquier fabricante, mayorista o distribuidor que esté considerando seriamente ya sea una implementación inicial de un sistema PIM MDM en su negocio o un proyecto de reestructuración de un sistema PIM MDM, porque a menudo, al menos cuando entro y estoy consultando, a veces una marca tendrá un sistema PIM-DM heredado, algo que quizás era adecuado para su propósito hace una década o 5 años o algo así, pero su negocio ha cambiado, su negocio ha madurado, su negocio ha evolucionado. Ahora están considerando implementar nuevos canales que nunca han utilizado antes, están considerando el comercio electrónico de autoservicio, están considerando el punch out, están considerando Eddy, están buscando formas en las que puedan llevar su catálogo de manera más efectiva a las manos de sus clientes para que puedan tomar una decisión de compra efectiva, eficiente. Y ahora más que nunca, los vendedores quieren entrar en mercados específicos de B2B, nichos y categorías, todos por su cuenta. Así que están siguiendo este camino de estrategias que sus contrapartes D2C y B2C han estado siguiendo durante la última década, y los B2B están adoptando la religión del comercio omnicanal, ¿verdad? Exactamente. Y por eso creo que es muy importante en este momento en Asia. Primero que nada, todavía hay fabricantes y distribuidores, especialmente que no tienen un PIM y creo que ya no puedes sobrevivir sin uno. Creo que simplemente no hay, en esta época, no hay excusa para que no tengamos uno. Y el segundo, pues después de que, digamos, por ejemplo, hayas comprado un PIM o estés en ese camino y hablamos en detalle sobre por qué deberías tener uno y cuál es la forma en que deberías tenerlo. Pero una vez, digamos, decides hacerlo, hay tanto de lo que necesitas encargarte, hay tantas complicaciones porque creo que una de las experiencias que quiero compartir es que una de las filosofías es que siempre he dicho a la gente que las implementaciones de pivotes son realmente simples. No son ciencia de cohetes, pero es solo toda la parte desordenada que se crea. Al estar ya sea poco preparados, no saber qué hacer o no tener la orientación adecuada, terminas en un espacio difícil. Creo que las implementaciones de PIM pueden ser realmente divertidas, realmente simples y como dije, en esta época no hay razón para que un distribuidor, fabricante o cualquier tipo de negocio en B2B en el que estés no tenga un PIM ya. Sí, creo. Además, con la llegada de los verdaderos sistemas PIM SaaS nativos en la nube, el espacio de PIM MDM ha pasado por una evolución similar a casi todos. Otra categoría de software en el mundo, donde comenzamos con este modelo de tecnología local que tal vez estaba alojada en un cuarto de servidores en la esquina de tu oficina. Luego, trasladando esas tecnologías a la nube, todavía están en una arquitectura local, pero luego las están trasladando a sistemas de nube pública como AWS, Google Cloud, etcétera. Y ahora hemos evolucionado una vez más a un punto donde la gran mayoría del software que hay ahora es multiinquilino, SaaS, software como servicio, así que lo consumimos a través de un navegador, lo consumimos bajo un modelo de suscripción. No tenemos que pensar en la seguridad, no tenemos que pensar en la escalabilidad, no tenemos que pensar en la infraestructura, los servidores y todas esas otras cosas. Delegamos eso al proveedor del software, simplemente consumimos esa tecnología a través de un navegador y mediante APIs, y así. Creo que esto no solo ha hecho que todo el software sea más accesible para más comerciantes, a un costo más bajo y con un nivel de complejidad menor, pero ciertamente se ha hecho lo mismo para PIMDN, porque históricamente los proyectos de PIMDN eran una bestia, eran un absoluto, un monstruo.
proyecto, y especialmente cuando tenías que pensar en, ok, ¿cuáles son mis requisitos de servidor? ¿Cuánto espacio necesito para alojar todos estos datos críticos del producto, desde imágenes hasta videos, descripciones, atributos y todos los datos específicos de los canales que necesitamos? Nos dan la capacidad de rastrear cambios en los datos del producto. Históricamente, asumir un proyecto de PIM era bastante intimidante, simplemente porque no solo teníamos que pensar en cómo organizar nuestros datos para poder ingresarlos en un PIM en primer lugar, o incluso en cómo organizarlos dentro del PIM, pero luego tuvimos que pensar en cómo se vería la implementación puramente desde una perspectiva tecnológica, de soporte y de escalabilidad. Y ahora muchas de esas preocupaciones subyacentes sobre la capacidad del software central las hemos delegado a algunos proveedores de tecnología realmente excelentes que hay por ahí. Así que podemos enfocarnos en cuáles son los palancas de negocio que ahora podemos accionar a través de la implementación de un sistema PIM MDM. Exactamente, exactamente. Y creo que aquí es donde esto es, creo, y tú has llevado esto muy claramente hacia que una vez que tienes un software de PIM MDM, ¿verdad? Ya estás enfocado, como dijiste, se trata simplemente del valor comercial y de cómo obtener el máximo valor de eso, ¿verdad? Muchas veces veo que cuando comienza una implementación de PIM, ¿verdad? Hay muchas veces que estos proyectos pueden ser, digamos, impulsados por la tecnología, ¿verdad? Porque tienes a alguien en la organización que quiere marcar una casilla que dice, oye, necesitamos un PIM, ¿verdad? Pero eso no generó suficiente valor comercial para entrar y definir o trabajar con el negocio, para decir, así es como va a mejorar tu vida. Estos son los principales objetivos que podemos lograr, porque siento que el PIM es una oportunidad única en la vida para que la mayoría de las personas miren lo que necesitan hacer correctamente. Así que creo que cuando piensas en un PIM y en la incorporación de un PIM, digamos que incluso si tomaste la decisión de optar por un proveedor en particular, lo primero en lo que, en mi opinión, necesitas empezar a enfocarte es en cuál es el valor que quieres obtener de esto. Y eso podría significar que si estás impulsando este proyecto desde un punto de vista de TI, tal vez sean unos meses de solo educación sobre lo que puede hacer un PIM, cuáles son las capacidades, qué puedes lograr con el PIM y qué esperar, porque a veces la gente incluso espera que el PIM haga su café y resuelva todos los problemas del mundo, pero no va a ser cierto. No va a suceder en una implementación. Por eso es muy importante establecer las expectativas correctas, los límites adecuados y luego trabajar para definir los verdaderos valores y resultados comerciales, porque si no tienes objetivos claros, no tienes un punto de vista claro sobre hacia dónde te diriges, entonces creo que veo es el mayor riesgo, una de las mayores trampas para cualquier proyecto, incluso antes de que comience. Mi madre solía decirme cuando era niño, si no apuntas a nada, lo alcanzarás cada vez. Y creo que este es el caso con gran parte del mundo, del software empresarial que existe. Se convierte en un ejercicio de marcar casillas dentro del marketing, la TI, las ventas o lo que sea. Traemos este software pensando que creará éxito dentro de nuestro negocio sin una estrategia y un mapa claro que lo acompañe. Y eso simplemente no es cierto. Y tú y yo hemos visto muchos proyectos fallidos que no llegaron a buen término, con prioridades estratégicas, objetivos y un sólido caso de negocio en torno a ello. Y por eso en nuestros primeros episodios cubrimos todo eso. Y ahora vamos a pasar a las fases de una implementación. En eso se centrará este episodio, pero solo un breve resumen de algunas de las cosas que ya hemos cubierto en esta serie. Los datos del producto como un activo en el comercio B2B, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo hacer el caso de negocio en torno a eso? Los datos del producto como un activo que merece una inversión continua dentro del negocio. Entramos en todos los detalles minuciosos sobre eso y todo el valor comercial que se puede obtener de los datos como un activo. Luego comenzamos a adentrarnos en los conceptos básicos de PIM-DM, gestión de información de productos, gestión de datos, maestros, ¿cómo se ve eso? Dentro de un negocio, y ayudando a construir el caso de negocio, los principales impulsores de valor. Entonces comenzamos a adentrarnos en, está bien, genial, hemos hecho el caso de negocio, la empresa ha aceptado, saben que necesitamos hacer esto. Ahora, ¿cómo demonios elegimos una plataforma PIM que creemos que funcionará bien para nuestro negocio? ¿Cuáles son los principales impulsores de valor que son importantes para nosotros? ¿Y cómo hacemos para emparejar eso con las opciones de PIM que hay en el mercado? Eso, basado en la regla del 80-20, basado en, ¿puede esta plataforma que estamos seleccionando satisfacer al menos el 80% de nuestras necesidades y requisitos de forma inmediata, sin una personalización pesada, que probablemente debería ser
En nuestra lista corta para consideración, analizamos cuáles deberían ser y son algunos de esos criterios clave de toma de decisiones al seleccionar un PIM. Para las empresas que hemos visto tener éxito con las implementaciones de un PIM y historias, desde las trincheras y historias del mundo empresarial real. Ahora pasamos a las fases de implementación. Una de las cosas, lo que queríamos abordar hoy como un primer punto realmente importante era qué necesitan hacer los vendedores, fabricantes, mayoristas y distribuidores en preparación para avanzar o proceder con un proyecto de PIM. Y hubo algunas cosas diferentes que mencionamos en nuestras discusiones. Mientras estábamos armando el formato y el esquema para esta conversación de hoy, dijimos, miren, hay tres cosas principales aquí que si no hacen esto, tienen una alta probabilidad de que el proyecto falle. Primero es definir los objetivos del proyecto. Dos, preparar los datos a alto nivel. Y en muchos casos, eso simplemente significa recopilar y agregar los datos de 100 fuentes diferentes en toda la empresa. Luego, la última parte que pensamos, que sería una prioridad masiva, es educar a la empresa y asegurarnos de que se asigne suficiente capacidad al proyecto, porque, claro, puede que tengas un consultor que venga y te ayude con la planificación estratégica. Incluso puedes tener una agencia o un socio que va a entrar y realmente hacer la implementación, hacer la personalización, crear la lógica empresarial, crear las reglas de negocio dentro del sistema. Para que no tengas que hacerlo, crea los flujos de trabajo de enriquecimiento. Puede que tengas a alguien que va a entrar y realmente configurar eso dentro del sistema PIM basado en tu lógica empresarial y tus reglas de negocio dentro de la empresa. Sin embargo, si no reservas suficientes recursos internamente para guiar y acompañar y dirigir de manera efectiva y crear el plan para lo que estos socios van a implementar en tu nombre, entonces nunca va a ver la luz del día. Así que estas son cosas realmente clave, ¿verdad? Así que tomemos la primera, definir los objetivos del proyecto. Ahora, a menudo lo que veo, y me encantaría conocer tu opinión al respecto, es que se espera que un PIM en muchas ocasiones haga cosas para las que nunca fue diseñado. Es un PIM, en su forma más básica, es un repositorio de datos detallados, de productos estructurados, de todas las maneras que necesitamos que estén estructurados para los canales a través de los cuales queremos distribuir esos datos. Y eso no significa necesariamente solo canales transaccionales. Eso podría ser a través de canales de marketing. Eso podría ser a través de canales de sitios web de comparación de precios. Eso podría ser a través de catálogos impresos que tal vez necesitemos imprimir y enviar a ciertos clientes. Eso podría ser a través de cualquier canal a través de los cuales necesitamos distribuir datos y no solo distribuirlos, sino también recopilarlos, lo que significa que a menudo, especialmente como distribuidores, podríamos estar recopilando datos de productos de 100 fabricantes o proveedores diferentes. Así que necesitamos tener una forma efectiva de recopilar los datos, agregarlos, normalizarlos y luego redistribuirlos a todos los canales a los que necesitamos enviarlos. Y en su forma más fundamental, eso es lo que un PIM está diseñado para hacer. Pero si esperamos que lo haga, mover montañas más allá de ese caso de uso central o casos de uso, estamos en problemas desde el principio. Exactamente. Y creo que aquí es donde muchas empresas cometen ese error. Están tratando de ir más allá de las capacidades del PIM, a veces entrando en datos transaccionales. Oh, quiero incluir todos mis precios contractuales por cliente. Quiero incluir todos mis contratos específicos de proveedores. Y hay un montón de cosas que puedes seguir añadiendo a esto, lo que realmente te llevará en la dirección equivocada. Porque si haces eso, sabes, no estás enfocado en las características centrales de un PIM que se supone que te llevarán al éxito. Se trata de romper los silos, agregar, como dijiste, todos tus datos y luego distribuirlos. Realmente fundamental, realmente simple, pero es muy importante que el negocio lo entienda. Y cuando también estás definiendo los objetivos, una de las cosas que he dado cuenta es que la gente no lo está. Puedes esperar hacer todo. Un gran objetivo o necesitas tener hitos más pequeños para avanzar, ¿verdad? Y creo que ahí es donde también se convierte en eso, ¿sabes? Estás tratando de realmente, si tienes datos de calidad extremadamente mala, el primer paso probablemente debería ser simplemente incorporarlos y limpiar algunos de ellos. Pero si vas a intentar decir, oh, ¿sabes qué? En este proyecto voy a limpiar mis datos, llevarlos a contenido de 8 barras y luego lograr cosas increíbles, realmente te estás planteando un objetivo demasiado grande y estás tratando de comprimir eso en un plazo de 3 meses, 4 meses. Te vas a preparar para el estrés y luego para el fracaso, ¿verdad? Así que definir objetivos concretos y hitos alcanzables es muy importante cuando estás en este camino.
Y creo que haces un muy buen punto sobre preparar los datos de alto nivel para la inyección o carga en un PIM, porque en mi experiencia, la gran mayoría de las veces, tal vez más del 80% del tiempo, los datos provienen de hojas de cálculo, ¿verdad? Viene de Excel, proviene de Google Sheets, viene de exportaciones a CSV, desde un sistema, ¿ok? Viene de otros sistemas PIM, viene de unidades de red, viene de tal vez PDFs, tal vez imágenes que están almacenadas en unidades de red como material de apoyo para un producto específico, dibujos desglosados y cosas así, pero los datos del producto principal, es decir, como el nombre, ¿verdad? El ECO, ¿verdad? La descripción larga, los atributos del producto, los atributos de datos del producto estructurados. 9 de cada 10 veces, estos provienen de una hoja de cálculo en algún lugar o están saliendo de otro sistema hacia una hoja de cálculo y luego ser cargados en primer lugar en el PIM. Ahora, a partir de ahí, el sistema PIM a menudo puede truncar, concatenar diferentes campos para unirlos y crear nuevos atributos a partir de eso. Usando GenAI podemos tomar ciertas palabras clave del nombre y convertirlas en atributos, o tomar palabras clave de una descripción y convertirlas en atributos. Pero al final del día, generalmente, encuentro que los datos provienen de hojas de cálculo cuando se cargan en el PIM. Exactamente. Y creo que aquí es donde cuando estás comenzando un proyecto, ¿verdad? Necesitas entender o necesitas haber hecho un poco de tarea sobre tus propios datos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando estás en los detalles y ahora estás en la línea de tiempo del proyecto y todos están comprometidos a, oh, vamos a hacer esto en 3 meses. Y de repente te encuentras en la situación en la que ahora estás tratando de averiguar, oh, ¿dónde están mis datos? ¿Realmente no lo sabes? Y he estado en conversaciones así, ¿verdad? Donde no tienes ni idea de quién posee los datos o dónde residen y todo eso. Así que creo que hacer una tarea básica justo antes de empezar a reunir todos los datos está bien. ¿Dónde está mi producto? Y es un ejercicio simple. Hablando con sinceridad, no necesitas intentar averiguarlo todo. Ve y habla con 100 personas. Solo necesitas averiguar quiénes son los consumidores de mis datos, trabajar hacia atrás, quién está proporcionando estos datos a esos consumidores y dónde se encuentran ahora. Y entonces tienes todo el enlace, y no esperamos en esta fase que realmente intentes transformarlo en otra cosa, pero en esta fase, antes de comenzar, al menos entiende cómo se ve ese flujo y dónde residen realmente tus datos, porque entonces cuando un consultor se une, cuando entras en el diseño, ya tienes los archivos de datos, tienes puntos para discutir, tienes algo que enviarles para que lo analicen y te devuelvan los detalles, ¿verdad? Así que esto les da a los consultores una gran perspectiva de cómo empezar, ¿verdad? Así que esto puede hacer que empiecen realmente con buen pie. Ese es el objetivo. Así que este es un punto crucial en el que deberíamos enfocarnos. Yo llamo a esta fase descubrimiento de datos. Eso es lo que yo llamo a esta fase. Cuando voy y hablo con clientes, está bien. ¿Dónde en toda la empresa se encuentra los datos del producto? Generalmente se encuentran. Hoy, cuando tus representantes de ventas, por ejemplo, están hablando con uno de sus clientes clave y su cliente dice, oye, mándame esta hoja de especificaciones, oye, mándame esta lista de precios, oye, mándame oye, mándame este dibujo desglosado, oye, mándame este archivo zip con esta información sobre este producto o los datos de especificación o los datos de carga o lo que sea, sobre productos altamente ingenierizados. En la mayoría de los casos, ¿dónde suele ir el representante de ventas? En tus sistemas internos. Para encontrar esto, información que hoy en día 9 de cada 10 veces se adjunta a un correo electrónico y se envía al cliente como un correo electrónico o configurado Dropbox y ponen toda esta información en una carpeta para su cliente en Dropbox. Y dicen, aquí está el enlace a Dropbox. Puedes entrar en esta carpeta y puedes descargar todo este material sobre estos productos, ¿verdad? ¿Dónde está la fuente? La fuente raíz de todo esto. Datos asombrosos que tus representantes de ventas están buscando en las unidades de red internas y en su escritorio y en todo lo demás. ¿De dónde están obteniendo estos datos? Y creo que solo hacer esa pregunta, principalmente en una organización B2B, son los vendedores quienes actúan como el conducto para llevar datos cruciales del producto a las manos de sus clientes para que puedan tomar una decisión de compra. Así que a menudo encuentro que en el mundo B2B, tu equipo de ventas son las mejores personas para hacer la pregunta, ¿de dónde provienen estos datos? Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso, es así de simple. Honestamente, no hay ciencia de cohetes en eso. Es solo profundizar más y descubrir dónde está tu información. Sí, no hay duda al respecto.
Ahora, una vez que llegamos allí y decimos, está bien, tenemos algunos datos que provienen de un ERP, tenemos algunos datos que provienen de una unidad de red, quizás incluso tengamos algunos datos en un catálogo impreso que vamos a necesitar convertir y escanear a un equivalente digital, o tal vez como distribuidores estamos obteniendo algunos datos de algunos de nuestros proveedores y nos lo envían como un enlace. Quizás nos envían una hoja de cálculo con un montón de enlaces URL a un montón de información, tal vez almacenada en una unidad de AWS en algún lugar de donde podamos descargar esta información, ¿verdad? Así que una vez que sabemos de dónde provienen los datos, entonces tenemos que empezar a recopilarlos y tenemos que comenzar la siguiente etapa del proceso, que es organizar de alguna manera significativa y consistente. Y eso generalmente toma la forma de una plantilla que tenemos, nuestros mapeos que traemos. Esos mapeos comienzan a aportar consistencia. Independientemente de la fuente de los datos, comienza a aportar una consistencia crucial a esa información. Y ahí es donde un consultor o un especialista o un socio de implementación pueden ayudarte a crear estas plantillas estandarizadas. Y a veces es por categoría de producto, porque a veces hay una plantilla diferente por categoría, ya que tienen diferentes atributos según la categoría, pero pueden ayudarte a crear esas plantillas estandarizadas. Luego puedes comenzar a agregar tus datos de productos en preparación para subirlos al sistema PIM. Exactamente. Y creo que ese proceso de estandarización va a ser la parte clave de todo esto. Y creo que para comenzar incluso en ese viaje de estandarización, ¿verdad? Y aquí es donde creo que ahora estamos entrando en esa siguiente fase de, una vez que hayas preparado tus datos, estás listo con tus objetivos y quieres entrar en esa fase de diseño, ¿verdad? Lo primero que realmente, ya sabes, normalmente como consultores, aconsejo trabajar de cerca con el negocio es definir el diccionario de datos, ¿verdad? Esta es la Biblia, Santa Biblia para la implementación del PIM. En toda honestidad, este es el documento más importante que creo que las personas necesitan entender claramente y creo que el negocio necesita contribuir en gran medida a esto, porque no es que queramos que el negocio lo haga todo, porque una vez que los consultores tienen los archivos de datos, pueden elaborar una versión básica de un diccionario de datos o el primer borrador del diccionario de datos, pero esta es la oportunidad para que el negocio intervenga y diga, oye, ¿sabes qué? Aquí está mi lista de deseos de campos que nunca existieron. Aquí está, como ingeniería. Hola, estos son los datos que tengo en algunos documentos de Word aquí que realmente deberían estar en el producto, ¿verdad? Aquí es donde comienzas a construir el primer borrador de la vista 360 de tu producto, ¿verdad? Aquí es donde definirás todos los atributos que necesitarás en el producto. Aquí es donde dirás, está bien, estos son los campos específicos del canal. Está bien, esto es lo que necesito para vender en Eddy. Aquí está lo que mi portal de comercio electrónico necesita. Aquí hay algunas especificaciones que realmente creo que ayudarían a los usuarios a comprar ciertas cosas, ¿verdad? Así que realmente necesitas pensar esto bien. Y esto, como dije, es la Santa Biblia. Siento que definitivamente incluiremos esto como un anexo a este podcast, que definitivamente deberíamos compartir la plantilla con nuestros oyentes. Pero el punto es que muchas veces no se le da suficiente esfuerzo o se piensa lo suficiente. Desde el negocio, porque todos lo ven de una manera mecánica, ¿verdad? Está bien, aquí están los datos que te di, solo toma todos los atributos de ahí y no. Este es el momento de realmente corregir los atributos. Digamos que tienes el mismo atributo en tres sistemas diferentes y todos apuntan a cosas distintas. Podemos agregarlo y limpiarlo en algo que sea más significativo. ¿Quién es el dueño de cada uno de los campos, verdad? Definiendo una propiedad concreta, muchas veces ha habido tantas conversaciones donde hay ambigüedad, lo que significa que dos personas son dueñas del mismo campo y ambas solo representan sus propias versiones en sus sistemas, porque están en diferentes canales, o nadie es dueño de un campo, o nadie sabe quién es el dueño del campo, y los datos simplemente existen, ¿verdad? Y en cualquiera de los casos es un problema tan grande porque recuerda que en el futuro de la IA, en el futuro de la venta inteligente y todas estas experiencias increíbles, ¿cómo vas a hacerlo sin tener claridad sobre los datos? Así que mi punto de vista es que este diccionario de datos, primero que nada, los campos que estás definiendo, la propiedad que defines y los detalles específicos de cada canal, realmente necesitas profundizar en eso. Y una vez que hayas hecho eso, entonces, la siguiente parte del diccionario de datos es donde comienzas a definir las reglas como qué es obligatorio, qué es lo que realmente necesito para vender este producto, qué sería bueno tener. Así que comienzas a definir esas reglas que luego podrían ir al
sistema PIM. Entonces, en resumen, solo para resumir, ¿verdad? Creo que el diccionario de datos, en mi opinión, es el documento más importante y creo que cada negocio, la persona de tu negocio que está patrocinando el proyecto, fue una parte importante del proyecto, debería entender este documento y los propietarios de productos que son responsables del PIM dentro de la organización deberían esforzarse mucho y esto es, creo, como máximo un esfuerzo de 2 a 4 semanas para que el negocio realmente defina un diccionario de datos concreto, pero en esas 2 a 4 semanas realmente eso es todo en lo que deberías estar enfocado. Va a, literalmente te prepara para el éxito o el fracaso con la implementación real del PIM. Y quiero discutir dos concretos, ejemplos de cómo proyectos en los que tú y yo hemos trabajado, donde esto ha sido crítico para la misión, incluso dentro del negocio, dijeron, esto es lo mejor, ha sido la mejor experiencia que hemos tenido, este proceso manual de crear un diccionario de datos, porque un caso era un fabricante de zapatos para niños. Tenían más de 800 atributos de producto en su negocio, solo relacionado con los niños, zapatos. Ahora, algunos de estos eran atributos que estaban relacionados con el lado de la fabricación del negocio. Así que todos los componentes de los tech packs que el fabricante necesitaba proporcionar, el fabricante por contrato necesitaba devolver al negocio para que pudieran hacer cosas como establecer sus precios, para que pudieran construir los atributos de marketing y ventas basados en los atributos de fabricación o crear una capa de traducción donde digan, está bien, aquí está el color real hasta él, especificaciones exactas que estamos utilizando en este producto, pero eso no es amigable para el marketing o el consumidor. Entonces, ¿cuál es la relación entre el color fabricado y el color de venta que vamos a usar? ¿Cuáles son los atributos de, por ejemplo, ciertos tamaños y ciertos estilos? ¿Qué necesita subir al nivel del producto padre en comparación con qué atributos del padre necesitan bajar al hijo o necesitan ser variantes? Es decir, específicas de tamaño y estilo. ¿Qué atributos necesitan estar en esos diferentes niveles del producto y por qué? ¿Y cómo se presenta eso al cliente en el lado del canal de ventas, ya sea a través de un canal de ventas digital como el comercio electrónico o a través de estos catálogos que ahora estamos generando para nuestros socios minoristas, porque eran un fabricante, estaban vendiendo a muchas cadenas de tiendas minoristas a nivel global y cada una de esas cadenas de tiendas tenía sus propios requisitos sobre cómo querían recibir estos datos del producto para que pudieran luego comercializar estos zapatos en sus propios catálogos impresos y en sus propias tiendas minoristas y en sus propios sitios web. Así que teníamos un proceso y había una comprensión diferente en el negocio para algunos de estos atributos. Así que tenían un atributo. Entonces, si le preguntabas a un miembro del equipo de marketing qué significaba ese atributo, tendrían una definición de lo que significaba ese atributo. Si le preguntabas a un miembro del equipo de ventas o a un gerente de cuentas en el negocio que estaba vendiendo a minoristas qué significaba ese atributo, en su mente, ese atributo tenía un significado diferente. Entonces, si hablabas con finanzas, tenía un significado diferente para ese atributo, ya que contribuía a evaluar los costos de bienes vendidos y a establecer sus niveles de precios y haciendo todas estas cosas. Así que el mismo atributo en el negocio a veces puede ser interpretado de manera diferente por diferentes personas en la empresa. Y así, este ejercicio de crear un diccionario de datos asegura que tengas una comprensión consistente de lo que significan estos atributos del producto en toda la empresa. O al menos puedes seguir el camino de ponerte de acuerdo sobre lo que significan estos atributos, porque si todos tenemos diferentes entendimientos de los atributos, entonces vas a estar bastante molesto. Si eres un comerciante y tu definición no es la que se utiliza, en términos de la asignación a un sitio web, por ejemplo, vas a estar bastante molesto si tu atributo no es compatible. Exactamente. Y aquí es donde siento, como dijiste, ¿verdad? Es un proceso incremental y cuando estás en este viaje simplemente parece un objetivo tan enorme al que te estás dirigiendo. Y cuando lo miras por primera vez, y esto es para nuestros oyentes también, que cuando pones la plantilla y si la descargas vas a decir, madre mía, esto es tan complicado, pero honestamente no es algo que hagas de una sola vez. Puedes dividir y analizar y construir esto de manera incremental a lo largo de un viaje de 2 a 4 semanas, pero simplemente va a totalmente la calidad de un diccionario de datos, en mi opinión, es directamente proporcional al esfuerzo que ponga el propietario del producto y los equipos de negocio. Definirlo, ¿verdad? Si solo lo vas a usar como una forma de, está bien, solo volqué algunos campos y terminé con eso, entonces no vas a obtener nada.
Pero si una vez que el negocio comienza a discutirlo y se adentra en los detalles, realmente van a encontrar mucho valor en este diccionario de datos. Y creo que esto es lo fundamental. Lo fundamental de cualquier PIM es cómo estructuras los datos, ¿verdad? Lo que llamamos modelado de datos. Y esta es la entrada directa a esa fase de modelado de datos. Así que tus implementadores no van a poder controlar la calidad del modelo o la calidad de los datos sin tener esto como una entrada. Así que creo que si alguien está comenzando una implementación de PIM con cualquier equipo de consultoría, debería asegurarse de que realmente se enfoquen en esto. En la primera fase del proyecto, en esto de manera significativa. Creo que haces un muy buen punto, que es cuando estás comenzando a construir el diccionario de datos. Podría haber una persona en el negocio que es literalmente responsable de un solo atributo o una sola columna de atributos, ¿verdad? Podrías tener al equipo de marketing que es responsable de 3 o 4 atributos. Podrías tener al equipo de merchandising que es responsable de 3 o 4 atributos. Podrías tener el lado de operaciones del negocio que es responsable de toda la fabricación y los tech packs y el equipo de diseño interno, si son un fabricante. Quizás el equipo de diseño interno sea responsable de una colección de atributos y luego tienes al equipo de ventas que a veces son responsables de un conjunto, atributos completamente separado. Luego tienes al equipo de finanzas que es responsable de un conjunto de atributos completamente separado, ¿verdad? Podrían definir el nombre original del nombre principal del producto tal como aparece en el ERP, por ejemplo. Y creo que en tu punto puede parecer abrumador cuando tienes 56 columnas y 50,000 filas, ¿verdad? Y estás pensando, Dios, está bien, tengo 50,000 SKU que necesitan. Todas estas columnas de datos deben estar pobladas antes de que podamos empezar a vender estos productos de manera significativa a través de todos estos diferentes canales. Y puede parecer abrumador, pero cuando comienzas a dividir eso y dices, está bien, ventas, marketing, merchandising, ustedes son responsables de estos atributos. Hola, operaciones, ustedes son responsables de estos atributos. Hola, cumplimiento. Eres responsable de asignarles un atributo de almacén o eres responsable de asignarles estos diferentes atributos. Hola, finanzas. Ustedes son responsables de este conjunto de atributos. Una vez que comienzas a dividir eso, en el negocio de repente se vuelve mucho menos abrumador, porque cuando ese equipo ve su columna, inmediatamente saben lo que necesitan hacer con esa columna. Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y así es como creo que así es como se organiza todo después en el diccionario de datos. Así es como va a ser la vida en el futuro. ¿Verdad? Y aquí es donde quiero entrar en la segunda parte más importante de la fase de diseño que va a girar en torno a la gobernanza, ¿verdad? Así que vas a empezar a hablar sobre, está bien, quiénes van a ser los usuarios que realmente van a usar el PIM y cómo debería ser la experiencia para ellos. Entonces, por ejemplo, tú y yo, tú eres una persona de marketing y yo soy, digamos, solo una persona de imágenes, ¿verdad? Así que solo voy a ir. Soy parte del equipo de fotos y necesito asegurarme de obtener las imágenes y cosas así. Ahora, ¿cómo colaboramos juntos en el PIM? ¿Y cómo hacemos sea una experiencia fluida de principio a fin? Y aquí es donde creo que el PIM te da la capacidad de definir un flujo de trabajo, un proceso que se ajuste a tu organización, porque no hay dos organizaciones, en mi opinión, aunque la mayoría de ellas tienen los mismos fundamentos subyacentes, no hay dos organizaciones que tengan el flujo exactamente idéntico. Así que quieres poder establecer ese flujo. Así que es muy importante entender cómo fluyen los datos de tu producto a través de la organización. ¿Quién es el primero que realmente, quién obtiene esos datos? ¿Quién es el que necesita trabajar en ello después? ¿Quién es el que necesita agregar información específica del canal? ¿Y cuál es el orden en el que van? ¿Trabajan en paralelo? ¿Trabajan juntos? ¿Trabajan uno después del otro? Porque esto evitará un montón de correos electrónicos en la organización sobre, oye, ¿necesitas trabajar en este producto? Hola, ¿necesito este producto? No, está todo en un solo sistema, en un flujo consistente cuando estás introduciendo un nuevo producto. ¿Quiénes son las personas que necesitan actualizar, aprobar cuando hagas actualizaciones o cambios en el producto, verdad? Si defines estos criterios de manera muy clara en una especie de flujo dentro de tu organización entre los usuarios, entonces se puede replicar fácilmente en el sistema. Así que creo que el otro componente clave, aparte de definir el modelo de datos, va a ser la parte de gobernanza, donde, sabes, realmente necesitas intentar entender, y aquí es donde creo que la mayoría de los grandes consultores te guiarán a través de ese ejercicio, pero también es importante para tú como usuario sin negocio, para entender qué se espera de ti. Solo estoy tratando de poner eso aquí desde un punto de vista de gobernanza,
Lo veo casi como una carrera de relevos, ¿verdad? Es un testigo que necesita ser pasado de una persona a otra en el negocio. Quizás la primera persona en tocar un producto en el negocio sea el equipo de diseño y ellos crean el diseño, la apariencia, la sensación, el paquete técnico. Quizás el siguiente equipo en el negocio sea el equipo de fabricación por contrato y ellos envían algunos datos de vuelta sobre el último en el caso de un zapato o algo así, o especificaciones que necesitan enriquecer. Luego, tal vez pase al equipo de marketing o de merchandising desde allí para enriquecerlo aún más. Y luego tal vez el equipo de ventas comience a agregar parte de su información del producto. Y este es el testigo de enriquecimiento del producto que necesita ser pasado de equipo a equipo o de individuo a individuo. Así que comienza como un producto desnudo con tal vez solo un nombre y un SKU. Y luego termina saliendo por el otro lado de la fábrica de salchichas, después de que lo hayas pasado el testigo alrededor del negocio, tal vez entre 5 o 6 personas diferentes en la empresa, luego sale por el otro lado y es este hermoso producto listo para ser vendido en el mercado a través de todos los diferentes tipos de canales y estar preparado para comercializarse en todos los diferentes tipos de formatos. Y queremos que esto sea un flujo de trabajo ordenado. Y también quiero hablar sobre la diferenciación de algo así como el método de Moscú de datos, ¿verdad? Diciendo, está bien, aquí están nuestros datos imprescindibles para poder vender un producto, aquí está nuestro nivel mínimo de enriquecimiento que necesitamos tener antes de que podamos siquiera poner un producto a la venta. Entonces, aquí están algunos de nuestros datos que nos gustaría tener, que son, oye, probablemente nos ayudará a convertir más, probablemente nos ayudará a vender mejor, nos ayudará a comercializar mejor, va a ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones y a reducir las tasas de devolución. Si tenemos, por ejemplo, muestras de color, podría ser un dato que nos gustaría tener sobre un artículo de moda, por ejemplo. Eso va a reducir las devoluciones, etcétera. Luego tenemos nuestros datos deseados. Genial. Una vez que hayamos pasado por los datos imprescindibles y los datos que nos gustaría tener, aquí hay algunos datos deseados que si agregamos este último 10% de datos, creemos que nuestra tasa de conversión aumentaría en un 0.5% debido a las razones X y Z. Y aquí está el caso de negocio para dedicar ese tiempo y energía extra a hacer ese dato deseado. O tenemos un cliente ballena específico. Si somos un distribuidor y tenemos un cliente ballena específico que dijo, nos encantaría, si agregas estos datos a tu flujo de datos para nosotros, así nos ayudará a vender tu producto mejor, gran escala. Así que creo que desglosar ese nivel mínimo de enriquecimiento, ese MVP, producto mínimo viable de datos que te permitirá comenzar a funcionar, pero sabiendo que hay algunos datos que nos gustaría tener y luego hay algunos datos deseados que probablemente una vez que estés en vivo, después de implementar el PIM, podrás comenzar a agregar retroactivamente algunos de los datos que nos gustaría tener y algunos de los datos deseados para llevarte a ese mejor lugar de enriquecimiento de datos. Absolutamente, absolutamente. Y me encanta la analogía, la forma en que lo planteaste sobre el testigo, porque así es como realmente es, ¿verdad? Y luego es tan simple como eso de nuevo. Y como dijimos, las cosas simples, solo necesitas entender los fundamentos y seguir avanzando desde ahí. Y la tercera parte, que normalmente me gusta durante la fase de diseño, es esa. Una de las cosas en las que normalmente no pensamos es cómo el PIM se va a integrar en tu organización y cuáles son todos los flujos de trabajo que necesitas para entrar y salir con todos los otros sistemas, ¿verdad? Porque con los sistemas nativos de la nube creo que es fantástico y es realmente genial que puedas integrarte y funcionar rápidamente, pero también significa que ya hay APIs disponibles y formas listas para usar en las que puedes conectarte a ello. Es extremadamente importante que la organización comience a entender cómo debe fluir los datos y de esa manera realmente puedes conectarlo. El PIM, y con eso cubrimos los 3 pilares de PEA, ¿verdad? Establecemos la base de datos con el diccionario de datos, definimos la gobernanza, el aspecto humano de quién va a usar el sistema, cómo lo van a usar, qué acceso tienen y ese tipo de cosas. Y luego pasas al lado tecnológico de las cosas y cómo automatizamos todo el flujo entre los sistemas, la comunicación, para que sea una experiencia fluida en tiempo real, más rápida para todas las personas, ¿verdad? Y definir estos 3 pilares es extremadamente importante de la manera correcta durante la fase de diseño y por eso creo que muchas veces cuando los clientes me dicen que quieren hacer ágil, en realidad quieren hacer todo, empecemos con algo y construiremos algo cada 2 semanas. No, incluso así todavía prefiero organizar mis sprints de esta manera, donde nos enfocamos en los datos, llegamos a la gobernanza y luego a la tecnología. Y luego, mientras tanto, por supuesto, entregando valor como resultado de una manera ágil, pero
Un me gusta definir el hito final en cada una de estas áreas, porque de lo contrario, completas tu ejercicio de datos y ahora estás pensando, oh, pero yo sería bueno tenerlo porque hablé con un usuario y me dijo que necesitaba este campo. Oh, no pensé en eso en ese momento. Así que siempre es bueno organizarte en estas tres áreas cuando entras en una fase de diseño. Creo que como parte de la gobernanza hay tres componentes principales de la gobernanza que veo que las empresas, especialmente en el mundo B2B, a menudo pasan por alto. Primero que nada, son los flujos de trabajo que acabamos de discutir, los flujos de trabajo de enriquecimiento. Realmente no tienen un flujo de trabajo claramente definido dentro del negocio y por lo tanto no hay un conjunto de permisos claramente definido que necesite ser asignado a diferentes personas o grupos dentro del negocio que deban gestionar esas diferentes fases del flujo de trabajo, porque ahora necesitamos tener permisos y no se trata solo de permisos en términos de su fase del trabajo y de pasar ese testigo, sino también de qué atributos se les asignan en términos del flujo de trabajo para que solo puedan acceder y modificar los atributos de los que son responsables, para que no terminen por error alterando los atributos de otros. Por ejemplo, cuando hacen una carga de un CSV o algo así, y así que creo que parte de la gobernanza no es solo el flujo de trabajo, sino también la estructura de permisos, las asignaciones de atributos que van junto con eso, y luego, finalmente, la pista de auditoría. Y cualquier buen sistema PIM que se precie tiene una pista de auditoría, lo que significa que te mostrará la historia de un atributo durante todo el ciclo de vida de ese producto, quién lo tocó, quién lo modificó, quién lo creó, quién lo editó. Y luego también debe poder avanzar y retroceder a lo largo de toda esa línea de tiempo de edición y auditoría del ciclo de vida de un producto, poder avanzar y retroceder si ocurre un error y necesitas volver a una versión anterior de los datos, poder hacer eso de manera fluida y fácil. Esa es una parte que en realidad proviene de la tecnología. Básicamente, a menos que la tecnología tenga una pista de auditoría integrada y la capacidad de retroceder y avanzar entre versiones, tendrás que hacerlo manualmente tú mismo. Y así que ese es un lugar donde la tecnología realmente, las tres fases, la fase de flujo de trabajo, la fase de permisos y la fase de pista de auditoría, deben estar respaldadas por la tecnología. De lo contrario, simplemente no vas a poder hacerlo. Absolutamente, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y luego creo, y solo para agregar una pieza más a esto, es que el hecho de que la mayoría dentro de la gobernanza también apoyará la creación de estas reglas de negocio personalizadas, ¿verdad? Que son más aplicables a tu negocio, ¿verdad? Definiendo requisitos para, así que aquí también definirás los requisitos de datos y dirás qué es obligatorio, qué no es obligatorio en cada paso del proceso, lo que necesitas hacer, el mínimo indispensable que necesitas hacer para avanzar. Así que esas son las preguntas que necesitas hacer. Y de nuevo, esto puede sonar muy complicado. Cuando hablamos de esto desde 30,000 pies, pero en una ejecución tú y yo hemos estado en múltiples proyectos, solo necesitas hacerlo. ¿Sabes? Así que aquí es donde es muy importante hacerlo en el orden correcto. Si intentas definir las reglas de negocio, si intentas poner la carreta antes que los caballos, no vas a ninguna parte. Así que si has definido tu flujo de proceso, entonces sabes que, ok, ¿qué es lo que mi comerciante necesita hacer? Es una pregunta simple de hacer, ¿verdad? Pero si aún no conozco mi flujo y luego estoy tratando de definir las reglas para eso, simplemente no va a ninguna parte. Así que aquí es donde siento que las reglas de negocio son otro ángulo importante dentro del paraguas de la gobernanza. Aparte de los tres que agregaste, y es extremadamente importante que la gente tenga esto en mente, que las cosas necesitan suceder en una cierta secuencia para que llegues al objetivo correcto, porque si comienzas a medias, prácticamente no vas a llegar a ninguna parte y desperdicias mucho tiempo, energía y recursos. Y creo que en relación a tu punto, la lógica de negocio, muchas empresas no entienden eso. La forma en que estructuran su lógica interna que los humanos están gestionando hoy en día, gran parte de esa lógica puede, a menudo, siempre que sea un conjunto de reglas consistente y lo sigan de manera consistente en el negocio hoy en día, entonces, a menudo, eso puede convertirse en lógica programática dentro del PIM. Y te daré un ejemplo. Así que muchos de mis clientes, cuando empecé a hablar sobre PIM, dicen, oh, tenemos 50,000 imágenes en una unidad de red para estos productos. Y si tenemos que subir manualmente los datos del producto a través de CSV y luego tenemos que entrar en cada uno de esos productos en el PIM y tenemos que adjuntar un archivo de imagen a ese producto, nos va a llevar 2 años hacerlo. Pero luego, cuando indagas un poco más, lo que puedes encontrar es que en esa unidad de red
ya sea la carpeta en la que está la imagen o el nombre del archivo de la imagen, por ejemplo, a menudo el nombre del archivo de la imagen pueden tener una regla interna. Oye, para cada archivo de imagen que está relacionado con un producto, usamos el SKU como el nombre del archivo con un guión. Y luego el número de la variante, por ejemplo, ¿verdad? Y así es como sabemos, está bien, genial, esta imagen está relacionada con este producto. Si hay consistencia en eso y decimos, está bien, ahora podemos volcar, podemos subir estas 50,000 imágenes al sistema PIM en el directorio de imágenes en el PIM y luego simplemente podemos ejecutar un script, podemos tener lógica de negocio ahí que diga, está bien, a medida que revisamos todos estos nombres de archivos de imagen, simplemente vinculamos automáticamente esta imagen a este producto basado en su SKU o su número de variante con guión. Y siempre que haya consistencia en esa lógica, podemos automatizar todo ese proceso para que no sea un proceso manual. Ese es solo un ejemplo de la lógica de negocio que realmente se puede implementar dentro del PIM, no solo para facilitar la incorporación del PIM, sino también para mantener la atención continua de los datos en el PIM. Para hacer que ese proceso sea lo más automatizado posible, podemos hacerlo en un buen sistema PIM. Exactamente, exactamente. Y creo que la automatización debería ser otra área de enfoque. Así que creo que, volviendo a lo fundamental, realmente deberías enfocarte en asegurar que la calidad de los datos mejore como un objetivo, como un resultado. Una vez que hayas hecho este ejercicio, has definido mejores atributos, mejores campos, mejores permisos, así que en general simplemente tienes mejor calidad de los datos. Deberías mejorar tu eficiencia asegurando un gran flujo de trabajo, colaboración y también asegurando la automatización con las reglas de negocio que estás definiendo y luego una integración sin fisuras, ¿verdad? Nuevamente ganando más eficiencia donde puedes enviar datos sin problemas a otros sistemas, comunicarte entre sistemas sin tener que... Oh, porque recuerdo que hay muchos clientes donde he estado, donde estarían los sistemas heredados, como está bien, he enviado algunos datos y luego aparece en los próximos 15 minutos o tal vez aparezca la próxima semana a veces. Así que solo son integraciones desordenadas que necesitan ser limpiadas, también como parte de una implementación de Plymouth. Así que diría que esos son los fundamentos clave para definir los resultados de una fase de diseño. Mientras piensas en los datos, la gobernanza, las áreas tecnológicas. No hay duda al respecto. Escucha, hemos cubierto una cantidad increíble de contenido en este corto periodo de tiempo, pero creo que tus puntos clave aquí, el diccionario de datos, tenemos que empezar por eso. Tenemos que empezar con una comprensión universal, lo que significan nuestros datos en toda la empresa. Y si no hay una comprensión universal, tenemos que lograr una comprensión universal a la que todos podamos estar de acuerdo. Esto es lo que los datos significan para nosotros como negocio. Entonces tenemos que pensar en los flujos de trabajo, gobernanza, no permisos, historial de auditoría. Tenemos que pensar de manera holística, tenemos que pensar en cómo debería ser la gobernanza en nuestro negocio. Así que eso como producto se enriquece. Quién es el dueño de cada etapa del proceso y quién es el dueño de cada atributo y quién se va a asegurar de que lo definan. Cuáles son los elementos imprescindibles, cuáles son los deseables y cuál es la lista de deseos de los datos relacionados con esto. ¿Con qué necesitamos lanzar nuestros productos como estándar mínimo para poder tener un producto en vivo a través de nuestros canales de venta? Entonces, finalmente, está bien, genial. ¿Qué necesita la tecnología para apoyar dentro de nuestro negocio? Desde la perspectiva de los flujos de trabajo, desde la perspectiva de la gobernanza, desde la perspectiva del historial de auditoría, pero más importante aún, desde la perspectiva de la integración, porque a menudo algunos de estos pasos en el flujo son pasos automatizados, lo que significa que tenemos lógica de negocio o tenemos información de otro sistema a través de una API que maneja esa fase de enriquecimiento y cómo se ve el proceso. Y entonces, ¿cómo podemos simplificar eso? ¿Cómo automatizamos eso? ¿Y cómo traemos eficiencia? Nuestros datos, flujos de trabajo. Hoy hemos cubierto información excelente. Lo aprecio, Smart. No puedo esperar a nuestro próximo episodio, tal vez 2, para poder avanzar con esto de donde la goma se encuentra con el asfalto en una implementación real de PIM dentro de un negocio. Eres una leyenda. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jason. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias. ¿Eres un comerciante de comercio electrónico B2B o D2C? Luego dirígete a Greenwood Consulting Net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tus